Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde se conectan. Un cordial saludo en nombre de nuestro rector, David Stoffemacher. Bienvenidos a este ciclo de paneles internacionales que estamos impulsando desde el día de hoy hasta el día viernes. Van a ser 4 días de actividades para poder abordar temas importantes relacionados con la educación superior en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior que se va a desarrollar en la ciudad de Barcelona, en España, en mayo de este año. Es una actividad que impulsa la UNESCO y en este caso la UNESCO y ESAC para que todos podamos ser parte de la misma. Yo soy Rafael Martínez Campoblanco y voy a moderar esta actividad de la mano con grandes personalidades que se están sumando a estas iniciativas para poder compartir experiencias y sobre todo aprendizajes relacionados con la educación superior en línea, que es la que nos compete a los que estamos invitados a esta sesión. Pues vemos que están muchas personas conectándose cada vez más y que están escribiendo a través de la sala de chat. De eso se trata, que todos podamos construir de manera conjunta un ecosistema de conocimiento, no solamente para quienes tenemos la oportunidad de conversar utilizando pues, el micrófono y demás, sino también para quienes quieran y deseen aportar en las diferentes salas de chat, no solamente por esta sesión de Zoom, sino también a través de las plataformas digitales como Facebook, donde ya estamos en vivo. Para poder dar inicio a esta actividad, pues vamos a presentarles al doctor Alberto Bejarano, vicerrector académico de UTEL Universidad, quien se encuentra con nosotros para dar las palabras de bienvenida. Bienvenido, Alberto, por favor. Muchas gracias, Rafael. Es un honor poder estar en contacto con este destacado panel de expertos en educación a distancia, educación en línea, y también estar conectado con todos los asistentes que nos están acompañando de diversos países. Hay saludos de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Perú, de México, y esa es la maravilla de la tecnología. Y pues reciban ustedes la más cordial bienvenida desde la Universidad UTEL, una universidad que cree en el uso de la tecnología para crear entornos de aprendizaje en línea que permitan que cada una de las personas pueda alcanzar las metas de desarrollo y pueda impulsar su superación personal y profesional hacia donde sus metas lo puedan estar dirigiendo. Ciertamente se presenta un desafío para la educación, el adaptar la tecnología pertinente para cada uno de los entornos en los cuales nos desenvolvemos. Y la tecnología pertinente no necesariamente es la última tecnología disponible, sino la tecnología que nos permita mejor comunicarnos con la población objetivo que queremos atender. Así que yo creo que el título del panel de hoy día, Tendencias de la Educación Superior en Línea, va a ser excelentemente cubierto tanto por los panelistas y aprovecho al saludar a los panelistas, en primer lugar, a saludar especialmente por el Día Internacional de la Mujer a la doctora Constancia Abadía, a la doctora Mari Morocho, ¿no? Que son muestras vivas del rol importante que digamos, desarrolla la mujer en esta nueva sociedad, donde todos debemos ser iguales, donde debemos tener igualdad de oportunidades y libertad, ¿no? Y ser humanamente diferentes. Bienvenidos, y igualmente bienvenido al licenciado Axel Barcelo, que también nos acompaña, y los dejo con la moderación de Rafael Martínez para iniciar este panel. Gracias. Nos sumamos a las palabras de nuestro vicerrector académico Alberto Bejarano en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Qué bueno que esté dignamente representada en esta sesión. Y para comenzar, vamos a ponernos un poco en contexto y para ello voy a compartir muy brevemente la siguiente presentación. Es una alegría que la educación superior se convoque de manera permanente. La pandemia ha dejado una cantidad de aprendizajes muy duros en algunos casos, pero también
aprendizajes que pueden ser compartidos gracias al uso de la tecnología. Como les comentamos al principio, en el mes de mayo se va a realizar en la ciudad de Barcelona, en España, el Encuentro Mundial de Educación Superior, basado en una conferencia, la cual durante los días 18, 19 y 20 de mayo va a permitir que diferentes personas de diferentes partes del mundo puedan congregarse de manera presencial y virtual en este evento. Pues bueno, en miras de ver la educación al año 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha previsto la Organización de las Naciones Unidas, pues la educación tiene un espacio muy importante. Si ustedes leen documentos que tienen que ver con el objetivo número 4, educación de calidad, se darán cuenta que hay 3 aspectos muy importantes que sí son necesarios resaltar. El primero, el poder del emprendimiento como parte transversal de una educación que está destinada a generar empleabilidad para unos y para otros. Segundo, el valor del docente dentro del concepto o dentro del mundo hacia el cual queremos ir. Y por supuesto la importancia y vigencia de las universidades dentro de este contexto. De hecho, si leen el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, existen muy pocas instituciones representadas, pero la universidad se encuentra de manera muy tácita dentro de los objetivos que se quieren desarrollar justamente cuando hablamos sobre educación de calidad. Por supuesto, el evento principal busca generar una conversación global sobre educación superior basado en diferentes áreas, disruptiva e innovación, que sea de alcance mundial, inclusiva, y por supuesto, abre sobre el involucramiento y empoderamiento de la juventud. Así que bueno, para las personas que puedan asistir o que podamos asistir de manera presencial, y en el caso nuestro desde Intel, lo vamos a hacer de esa manera, también la invitación es para que las personas puedan asistir a través de los streaming respectivos del evento, pues de manera virtual, justamente para aprovechar toda esta cantidad de información. Bueno, durante los días previos al evento y durante el desarrollo del mismo, hay, lo que ven en pantalla, son 6 etapas con las cuales las personas podemos colaborar de manera muy abierta y directa, y sobre todo, en esta siguiente diapositiva verán las diferentes áreas por las cuales se están desarrollando una cantidad de actividades y, por supuesto, convocando a una cantidad de expertos y de organizaciones lo suficientemente importantes para que sea realmente un evento de altura. Entonces, existen, y como lo ven en esta diapositiva, diferentes temáticas, diferentes áreas del conocimiento para las cuales todos los que estamos justamente en esta sesión seguramente estaremos interesados en una, en varias o en todas las que se están mostrando a continuación. Por supuesto, una actividad de esta magnitud tiene que estar encabezada por la máxima organización del mundo en temas de educación, como lo es la UNESCO, en una contribución con una cantidad de organizaciones que pueden hacer posible una movilización de esta magnitud. Y bueno, después de 2 años de pandemia, estoy seguro que tenemos muchísimo que compartir y que comentar. Así que, pues bueno, dejamos aquí las redes y los enlaces directos para cualquier persona de esta gran comunidad que estamos generando en este webinar, en este primer panel, pues sencillamente puedan comunicarse también directamente con la organización de esta actividad y de alguna manera poder también ser parte de la misma, protagonizando justamente espacios de construcción del conocimiento. Así que, para comenzar este primer panel, y dicha la información de vital importancia de la UNESCO, hemos invitado a organizaciones iberoamericanas de educación superior en línea, representadas por el CALET, el CREAT y la IESAT. Para ello, vamos a contar el día de hoy con 3 personas que van a compartir sus reflexiones en torno a la educación superior en línea, basado obviamente en su experiencia. En principio, vamos a contar con la participación de Mari Morocho, con la primera ponencia, Perspectivas y Tendencias en la Educación Superior en Línea. Continuamos con Axel Barceló, con el tema Experiencia y Tendencias en el Sistema Universitario Argentino. Y por último, dentro de la primera fase de presentaciones, la doctora Constanza Badía, Tendencias de la Educación Superior en Línea, Trayectorias y Horizontes. La dinámica es muy sencilla, cada uno de ellos en el orden en el cual los acabamos de presentar. Va a poder iniciar su disertación entre 15 y 20 minutos, para lo cual vamos a controlar el tiempo de la mejor manera posible. Y una vez que han finalizado nuestros 3 invitados, vamos a tener un espacio para
tomar algunas de las preguntas o reflexiones del público para poder compartirlas con nuestros invitados y poder generar un panel final. Entonces, para poder comenzar, es un honor para mí, en nombre de toda nuestra universidad, presentarles a la doctora Mari Morocho. Mari, como con mucho cariño le decimos, y quien es una persona con una amplia trayectoria en este tipo de eventos y su capacidad para compartir lo que sabe y las investigaciones que realiza, siempre de manera personal y por supuesto también colegiada, es digna de admirar. Mari es economista y cuenta con un máster en gerencia de proyectos para el desarrollo, un máster en evaluación, gestión y dirección de la calidad educativa y un máster en educación a distancia. Es doctora en estadística e investigación operativa con énfasis en calidad de indicadores. Actualmente coordina la unidad de evaluación institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y es subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, nuestro muy querido CALET. Adelante, Mari, con esta primera fase de presentaciones. Muy contentos de verte virtualmente. La semana pasada nos vimos presencialmente y es la maravilla de la tecnología a favor de la construcción de estos lazos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rafael, por esta bienvenida y por la participación también que permites desde esa interacción de la UTEL a el CALET y dentro de este marco también a los queridos colegas, tanto Axel y Constanza, que estarán en esta participación conjunta de socializar algunos elementos dentro de lo que hemos trabajado en cada una de nuestras instituciones. Me voy a permitir compartir una presentación que resume en el tiempo estimado estas perspectivas y tendencias en educación superior en línea y en América Latina y el Caribe. Desde una visión del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED, que desde su fundación ha tenido como misión contribuir a la mejora de la calidad en la educación superior a distancia y en línea en América Latina y el Caribe. Partimos con esta imagen que con mucha seguridad varios de nosotros la hemos visto dentro de nuestros sistemas educativos a nivel latinoamericano, dentro del conjunto y el contexto de nuestros sistemas educativos. El COVID-19 trajo, sin lugar a duda, efectos totalmente diferentes a los que pensábamos en una evolución de aproximadamente 20 años de la educación a distancia y en línea. Estos impactos del COVID dentro de aquellos elementos principales de los sistemas educativos, como las instituciones de educación superior, los estudiantes, los profesores, han ido causando un sinnúmero de elementos que han permitido determinar cuáles son las condiciones en el momento de implementarse alguna situación diferente a la que se llevaba, y en este caso el COVID marcó la desigualdad dentro de las habilidades y también de las destrezas de los profesores y de los estudiantes. Un acceso desigual de las tecnologías que fue visible bajo las condiciones de nuestros países que determinan un acceso limitado a la conectividad y también al Internet dentro de la vista de los lugares más alejados. La débil infraestructura tecnológica de las instituciones de educación superior ha sido sin lugar a duda otro de los elementos fundamentales que se han podido determinar dentro de este análisis de estos 2 años de pandemia. Pero, ¿qué ha pasado también con las instituciones y con los profesores? Han tenido que evolucionar a una presencialidad con contenidos adaptados hacia una modalidad a distancia, una modalidad en línea, en donde el sinnúmero de elementos que tuvieron que irse implementando, pues tendrían también una débil calidad en el marco de su implementación. Tenemos otro nivel que también ha afectado de manera fundamental en este conjunto de base a las instituciones de educación superior, que es la escasa sostenibilidad financiera. Fruto de ello, varias de las instituciones en América Latina han logrado superar estos elementos, pero otras también han sido pues cerradas, y bajo este contexto un sinnúmero de docentes despedidos y estudiantes también han quedado sin el acceso a estos niveles de estudio. Estas diferencias de habilidades que comentábamos, sin lugar a duda, también ha marcado todo un nivel de ausencia de la capacitación real que debían tener los profesores y los estudiantes en un contexto de la formación
tecnológica de competencias y habilidades propias para enfrentar un sinnúmero de retos que nos presentaba este impacto de la pandemia. La eliminación de los contratos temporales, la ausencia de la movilidad virtual dentro de un marco de virtualidad como tal, fue visible en el marco de pandemia. Pero de igual manera los estudiantes y profesores presentaban dificultades y serios niveles de deficiencia para acceder a las plataformas educativas que fueron dadas en un sinnúmero de las mismas para atender al proceso de la virtualidad. La disminución de las prácticas preprofesionales fue otro de los elementos fundamentales, entre otros, que podemos resaltar en estos niveles. Pero, ¿qué pasa en este proceso de disrupción del sistema educativo a nivel latinoamericano? Pasamos de un proceso en el que la tecnología no se encontraba inserta más que en la educación a distancia y en algunos elementos de varias instituciones que ya habían evolucionado hacia una innovación. Y esta disrupción en donde el marco de la tecnología se centra como un nivel primordial, nos lleva a repensar entonces a la educación en otro nivel, a reorientar los procesos de formación dentro de nuestros sistemas educativos, pero sobre todo a cuestionarnos qué pasa con esta desigualdad digital y también del acceso a la tecnología. Nuestros modelos tuvieron que transformarse de manera inmediata para dar soporte y que siga en marcha el sistema educativo a nivel latinoamericano, pero sobre todo dando frente a una transformación y desarrollo de la sociedad. En este sentido, esa perspectiva y tendencia de la educación a distancia en línea en América Latina y el Caribe se visualiza específicamente con un fuerte impulso a la educación en línea. Hemos observado que nuestros sistemas educativos a nivel de toda la región han podido subsistir bajo este impulso y bajo una condición también de implementar de manera inmediata estos sistemas educativos en todas las instituciones. Pero sin lugar a duda esa perspectiva de un acceso universal al Internet dentro del sector educativo aún es una limitante que debemos caminar para poderla alcanzar. Y sobre estas condiciones también debemos garantizar todo este acceso a una infraestructura tecnológica, a la conectividad y también a un elemento de alfabetización digital, en donde todos estos elementos del sistema educativo tienen que interactuar y en donde el marco de esta perspectiva de la tendencia también en la educación en línea es fortalecer nuestros entornos de las instituciones de educación superior, el Estado y la sociedad a través de una sinergia que permita determinar condiciones de cada una de las mismas para que podamos lograr educación de calidad. ¿Cuáles son entonces estos elementos que desde esta visión de las instituciones de educación superior, en esa perspectiva de mejorar la calidad y también de ir en esa tendencia en marcha a la educación en línea, se tienen que establecer? En primer lugar, una educación con innovación educativa, en donde hemos observado que la cooperación institucional es fundamental entre los elementos para desarrollar educación con innovación. La reestructuración del modelo pedagógico, la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular, sin lugar a duda, forman otros de los elementos fundamentales para desarrollar educación con innovación educativa. Pero no podemos dejar de lado la capacitación y la formación de los elementos básicos de las instituciones. Cuando hablamos entonces de la adaptación, de la flexibilización y de la contextualización curricular, es necesario repensar en qué sistema educativo nos encontramos en este momento. ¿Tenemos la misma sociedad que se desarrollaba antes de pandemia o esta sociedad ha evolucionado de manera desmedida? Y por lo tanto, las necesidades colectivas son diferentes. Tenemos que atender a un grupo de personas, a empresas, a la sociedad en sí, con necesidades totalmente diferentes y por lo tanto nuestros egresados cumplen con un perfil que debe atender a un entorno totalmente diferente y por lo tanto estas necesidades colectivas son también diferentes. En ese sentido, los diseños curriculares tienen que de igual manera, dentro de su formación, de su diseño, adaptarse a esta pertinencia social, una pertinencia local, regional, nacional y mundial que se ha transformado a través de esta disrupción del sistema educativo y que por lo tanto va a permitir de una manera u otra atender en futuro
a sociedades diferentes. En este sentido, los estándares de comparabilidad a nivel nacional e internacional también empiezan a tener un auge en el marco de comparar qué está pasando en nuestros países latinoamericanos versus el entorno mundial. Dentro de uno de los estudios que se marcaban para el ICDE, se establecen condiciones similares y también diferentes con respecto a nuestros currículos, en donde la adaptabilidad de nuestros sistemas de créditos universitarios es una prioridad para poder establecer condiciones futuras de movilidad. Y en este contexto, el currículo actualizado a esta pertinencia, con todo el contexto de atender a una sociedad diferente, permitirá tener también una perspectiva y una tendencia a nivel latinoamericano, pero con un contexto internacional en donde los currículos de nuestros programas, de nuestras carreras, tengan un fundamento para la movilidad estudiantil. En ese sentido, la reestructuración del modelo pedagógico tendrá entonces que mirarse con una perspectiva de innovación, en donde las herramientas de la tecnología, de la comunicación, permitan la interacción real entre los docentes y los estudiantes. Varios de los elementos que actualmente se implementaron dentro de la educación virtual, dentro de este enfoque de trasladar la educación presencial hacia la virtualidad, nos permite observar que se hicieron adaptaciones que no cuentan con calidad. Por lo tanto, esta innovación tiene que darse en una relación que permita el modelo pedagógico crear realmente interacción y llevar a la consecución de los objetivos planteados en cada uno de los diseños curriculares, y esos resultados de aprendizaje puedan responder a un modelo económico diferente, en donde la empresa y la sociedad demandan perfiles totalmente diferentes de nuestros egresados universitarios. En este sentido, este modelo pedagógico tiene que ser la base para que pueda apoyarse en una sólida infraestructura tecnológica. Aquí hay un debate permanente y con varias coincidencias entre los expertos que manejan el tema también en los modelos pedagógicos. Hemos debatido en el contexto de que la pedagogía es la base fundamental para que la infraestructura tecnológica soporte a este desarrollo pedagógico institucional. Varios de los elementos en que se traslapa de manera general la tecnología como primera fase y luego la parte pedagógica, pues lleva a serios inconvenientes dentro de los diseños curriculares que tenemos en nuestras propias instituciones. Por lo tanto, esta transición hacia la sostenibilidad, en donde el marco ambiental, social, económico y político se tiene que visualizar, es necesario que se inserten dentro de nuestros modelos pedagógicos. Otro de los elementos fundamentales en que las instituciones también de educación superior tienen que mirar con esa perspectiva y con esa tendencia de desarrollo hacia la calidad son las competencias digitales de sus profesores. Pudimos visualizar en esta lámina inicial cuáles eran esos elementos que fueron trasladados desde el propio UNESCO y ESAL en su informe dado en el marco de la ausencia de competencias digitales en nuestros docentes a nivel de Latinoamérica. Y en ese concepto, pues es necesario entonces la formación y que vaya incrementando esta formación también en nuevas metodologías de enseñanza, en donde la innovación a través de cada uno de los elementos del aprendizaje colectivo y también hacia la capacitación de los estudiantes puede interaccionar en una formación técnica y pedagógica de los profesores que se traslade también a la formación de nuestros estudiantes. El desarrollo de las habilidades de nuestros profesores y de nuestros estudiantes dentro del contexto tecnológico es fundamental para que podamos llevar adelante la educación superior a distancia y en línea. Otro de los elementos fundamentales en donde ya interacciona también las instituciones de educación superior, pero que también juega ya un papel importante el Estado, es aquel elemento denominado cooperación interinstitucional, en donde la movilidad, al ser un elemento ausente en el proceso de pandemia, es otro de los requerimientos vitales que necesitamos gestionar. Dentro de esta movilidad virtual de docentes y estudiantes, en donde se generen proyectos de cooperación dentro del concepto de investigación, de vinculación a nivel nacional e internacional, es fundamental. Pero para el efecto se necesita y se requiere un marco común de políticas claras a nivel de la región,
Se han venido trabajando estos elementos desde varias organizaciones como la UDUAL, en este momento AYESAT, con CALED. Estamos trabajando en esa visión prospectiva que permita también un intercambio de universidad a universidad y que permita ir construyendo una red de movilidad virtual dentro de nuestras propias instituciones. ¿Con qué finalidad? Con que este intercambio de conocimientos desde una universidad desarrollada hacia otra universidad desarrollada, pero también de aquella universidad que necesita un apoyo mayor hacia otra con mejores condiciones, pueda darse y pueda efectuarse en sí la cooperación interinstitucional. A través de esta creación de sistemas interactivos en donde el marco común de criterios de calidad también pueda regir procesos de aseguramiento de la calidad a través del intercambio de conocimientos de nuestras instituciones. No podemos dejar de lado en esta perspectiva y en esta tendencia mundial que también abarca Latinoamérica, la innovación tecnológica. Dentro de nuestros sistemas educativos, dentro de nuestras propias instituciones, tenemos que ya mirar estos elementos que fueron base y que ya varias universidades están en desarrollo, como es la realidad aumentada, los modelos de cursos combinados o híbridos, que fueron también otro de los elementos básicos en este proceso de pandemia, el uso de las microcredenciales como el marco común ya de esa formación competencial específica de nuestros estudiantes, en donde las empresas están marcando un sistema mayor hacia nuestras propias instituciones y por lo tanto la perspectiva de nuestras instituciones tiene que ir de forma acelerada, en donde las competencias específicas y que el perfil de egreso que queremos lograr de nuestros estudiantes tienen que mirarse también a ese nivel. El uso del Big Data dentro del marco específico de análisis, de aprendizaje, de la base de estudios y propiamente de datos de nuestros estudiantes, sin lugar a duda constituye uno de los elementos básicos en esa perspectiva que tenemos para la educación superior. La ciberseguridad, la inteligencia artificial, que marcan también elementos fundamentales para poder alimentar los sistemas educativos en cada una de nuestras instituciones. Y las plataformas digitales en un conjunto de innovación tecnológica que permita sostener ese desarrollo, esa perspectiva y también una tendencia de la educación en América Latina y el Caribe. Pero ¿qué pasa con el Estado? Otro de los elementos de esta sinergia de nuestros sistemas educativos. También tiene un papel fundamental. Y en esa perspectiva que tenemos de educación de calidad en América Latina y el Caribe, no podemos olvidar que estamos en una sociedad del conocimiento, en donde el propio Estado debe marcar en esa misma línea y en donde las políticas públicas tienen que enfocarse también al desarrollo de la educación. No puede haber ausencia de una política pública de telecomunicación para que se creen sistemas propios educativos con calidad. No podemos hablar de calidad cuando el acceso limitado a cada uno de los niveles de comunicación y de tecnología en los sectores rurales de nuestros países es una limitante. Por lo tanto, esa sinergia de los elementos propios del Estado entre el entorno educativo y también aquellos ministerios que se dedican dentro del desarrollo de política pública en el tema de telecomunicación tiene que darse. Otro de los elementos por parte del Estado que da esa perspectiva y tendencia hacia la calidad en la educación a distancia en América Latina es que podamos establecer reglamentos propios para la oferta de la educación en línea. En este momento en América Latina se impusieron varios modelos de desarrollo de la educación a distancia y en línea para soportar un momento de pandemia. Pero ¿qué pasa con los ministerios que marcan estas líneas dentro de nuestros países? Han actualizado sus reglamentos, están dando realmente normas y condiciones para que la oferta de la educación en línea sea de calidad en una primera fase. No estamos hablando de evaluación aún, únicamente hablando de esta oferta, en donde los ministerios tienen un fundamento y una tarea real que se debe realizar. Y de manera paralela a estos elementos, en donde las condiciones estén claras para una oferta de educación en línea de calidad, se debe determinar la actualización de los modelos de evaluación en América Latina y el Caribe como un requerimiento oficial. ¿Qué pasa con las agencias de acreditación cuando nuestras instituciones han evolucionado de manera inmediata ante un proceso de pandemia y cuando los modelos de evaluación recogen aún elementos propios para evaluar la educación presencial?
Por lo tanto, esta evolución, esta actualización también de estas normas para la evaluación y la actualización de los instrumentos y también de las técnicas para evaluar la educación tienen que ser reformuladas. Dentro de esta línea, otro de estos elementos que el Estado también debe preocuparse y desde un enfoque también de calidad es la formación de pares evaluadores. Estamos hablando de una evaluación de nuestros sistemas educativos totalmente diferentes. Y la pregunta es, ¿nuestros pares evaluadores de nuestras agencias de acreditación están formados para estos procesos de evaluación de una educación totalmente diferente? ¿O qué está pasando en la región? Por lo tanto, es una de estas tendencias propias a las que se debe caminar en América Latina, con un marco común de criterios de calidad en la región, en donde, fruto de esto, la reunión de la semana anterior en Colombia fue también un marcado elemento en donde el sello de calidad, sello CALOS, ha marcado uno de los elementos específicos para la región. Pero también el CALED ha marcado desde el año 2003 elementos básicos para que se puedan establecer criterios comunes en la región, en donde la autoevaluación, la evaluación externa pueda darse con criterios que puedan fortalecer la educación a distancia de calidad. Es necesario y es imperante, por lo tanto, las alianzas regionales y globales en esta perspectiva de lo que viene en la educación a distancia. No podemos trabajar solos. Nos hemos dado cuenta en un marco de pandemia que necesitamos de esa sinergia de Estado, de instituciones, de sociedad, en donde también las agencias de acreditación y los organismos internacionales tienen que unirse. Y por lo tanto, la colaboración intrarregional, y ya no marcada únicamente a través de la región, sino a nivel mundial, tiene que marcarse como un horizonte. De esta manera, este ente final, que es la sociedad, que recepta cada uno de los resultados de las acciones que ha marcado el Estado, las instituciones de educación superior, podrá dar respuesta a una sociedad totalmente diferente, a una sociedad que, de acuerdo al informe del marco horizonte de la educación superior dentro del año 2021, marca una sociedad diferente a nivel social, en donde hemos observado y también se va a tener marcada una ampliación de la brecha digital, pero en donde una sociedad totalmente diferente también se marca con serios problemas de salud mental, en donde la pandemia impactó de forma directa en una sociedad con estos elementos que anteriormente no los teníamos concebidos, en donde hay un trabajo y aprendizaje también a distancia, en donde ya el trabajo se desarrollaba de una manera netamente a distancia y todas las condiciones han cambiado. No podemos olvidar una sociedad ambiental en donde el cambio climático es una realidad y estamos observando también un elemento vital como fundamento para el desarrollo propio de las acciones del Estado y de las instituciones. Tenemos el desarrollo sostenible como uno de los elementos fundamentales en esta sociedad diferente, en donde también la tecnología marcada a cada uno de estos modelos de aprendizajes híbridos, al desarrollo de mayores tecnologías y también de la facultad en línea, ese desarrollo de los programas en línea, tienen que estar vistos desde estos dos entes adicionales, instituciones y estados para este tipo de sociedad. Una sociedad política en donde en este momento nos encontramos enfrentando varios problemas de entorno político, en donde la posible guerra entre el marco mundial puede darse desatado por estos problemas y conflictos entre Ucrania y Rusia. Este entorno político de la globalización, del auge del nacionalismo, también del financiamiento público que se tiene dentro de la educación superior, es una realidad y que abarca, sin lugar a duda, de un entorno de continente a continente. El entorno económico, con esta disminución del financiamiento de la educación superior para poder establecer condiciones reales para nuestra sociedad, va a permitir entonces tener una incertidumbre completa dentro de nuestros modelos económicos que permitirá y que tendrá que dar respuesta a una sociedad diferente. Todos estos entornos que permiten abarcar la interacción entre la sociedad, entre el Estado y las instituciones de educación superior, forma parte de esta perspectiva y las condiciones a nivel latinoamericano. De esta parte quedo pendiente a las preguntas que se puedan desarrollar y es lo que he podido compartir desde nuestra perspectiva de CALED y los invito también a que puedan revisar cada una de las investigaciones que estamos desarrollando en el instituto en nuestra página.
Muchísimas gracias. La temática que va a abordar la doctora Constanza es la siguiente: tendencias de la educación superior en línea, trayectorias y horizontes. La doctora Constanza Badía García es psicóloga, doctora en educación y tecnología. Es directora ejecutiva de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD, y vicerrectora académica y de investigación de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Además de pertenecer al mundo académico, es una excelente anfitriona en eventos virtuales y presenciales, y queremos agradecerle en nombre de UTEL todas las deferencias que tuvieron con nosotros y con el resto de los participantes en el evento que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Bogotá, el segundo seminario sobre calidad de la educación a distancia y virtual, organizado por, como sede, la UNAD, con otras organizaciones importantes internacionales. Doctora Constanza, adelante, por favor. Bien, digamos, un panel que quiero compartir con ustedes se llama Tendencias de la Educación Superior en Línea, Trayectorias y Horizontes. Un poco por qué esto que hemos hablado, trayectorias, porque aquí voy a hablar un poco sobre las trayectorias que ha tenido AIESAD y la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia, y también los horizontes que nos han permitido visualizar las diferentes investigaciones y organizaciones importantes. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar sobre la importancia en esas trayectorias, pero también en esos horizontes de los ambientes virtuales de aprendizaje, y algo que hemos incorporado como la triple I. Hablaremos del blockchain, pero también hablaremos del microlearning, un poco relacionado con el componente práctico, que es una de las preguntas que acabé de ver por el chat. Y terminaré con las competencias del docente en línea, o sea, qué saberes tiene que tener y qué dominios de aprendizaje también debe tener. Bien, voy a compartir rápidamente que nuestra AIESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, nació en 1980 y en este momento tiene vinculada a 35 instituciones de 14 países, y estamos aglutinando todos los esfuerzos para poder convertir la educación a distancia en lo que es la credibilidad de su proceso formativo, pero también los procesos de investigación conjuntos entre América Latina y, por supuesto, Iberoamérica. Y la UNAD, nuestra UNAD en Colombia, pues quiero decirles que fue una universidad que nació en 1981 con un gran legado, y es tener desde el inicio, desde su gestación, ser una universidad a distancia que ha pasado por todas las generaciones de la educación a distancia hasta en este momento ser una educación virtual con 78 programas académicos con sedes en la seccional UNAD Florida y también UNAD Europa con proyección hacia Asia-Pacífico. Bien, algo importante que quiero traer aquí a colación es que antes de la pandemia ya muchas organizaciones y estudios como el Foro Económico Mundial nos habían dicho la importancia de generar en las instituciones presenciales, a distancia, virtuales, la importancia de la alfabetización digital. Nos lo habían advertido en el año 2018, y creo que hay muchas universidades en su momento, estoy hablando de esa época, que podríamos hablar de dos clasificaciones. Las universidades punteras, que son las que han implicado una alta integración de las TICs y hacen parte, digamos, de toda su gestión académica, de la práctica docente y también de la gestión administrativa, pero también principalmente de la gestión y de la convicción de los líderes que están gestionando estas universidades. Pero desafortunadamente también hay universidades con un gran escepticismo en su momento frente a este manejo de las TICs, entendiendo que las TICs son un medio que hay que dotarlo de un alto sentido pedagógico y didáctico, y quienes las activan son los docentes, pero sin embargo en ese momento había un gran escepticismo, y aún hay muchos imaginarios que tenemos que seguir trabajando, los que conocemos e hemos investigado y tenemos una gran trayectoria sobre la educación a distancia. Pero la UNESCO también lo dijo y decía, el desarrollo de las TIC es importante en educación superior. Pero también lo dijo la primera Convención Latinoamericana de Rectores, y ahí, Rafael, hago un alto en el camino porque este año se hará la segunda convención ya no latinoamericana, sino iberoamericana de rectores, donde nos decían, tenemos un gran reto colectivo, y ese reto es trabajar como Latinoamérica para poder
abordar lo que es el marco normativo que se requiere para poder entender la educación a distancia y poder también invertir en la formación docente. Ahí implica que esos retos están muy relacionados con todo este tema de cómo podemos, a través de la investigación, demostrar la calidad de la educación a distancia. Bien, entonces aquí viene algo importante y es el Horizon Report también nos lo dijo, nos está diciendo desde el año 2021 sobre la importancia de la inteligencia artificial, los modelos de cursos mixtos y híbridos, la importancia de la analítica del aprendizaje, la microacreditación y los recursos educativos abiertos para compartir realmente, para que el conocimiento sea completamente abierto para todas las personas. Pero algo muy importante que dice aquí al final de esta diapositiva es la calidad educativa, la calidad en el abordaje de lo tecnológico, la calidad en la formación de sus docentes y la calidad en la gestión curricular al servicio, por supuesto, de los estudiantes. Así las cosas, yo voy a hablar sobre qué es el ambiente virtual de aprendizaje y cómo este ambiente tiene mucho que ver con las tendencias y con el título de este gran panel. Primero que todo, ubiquémonos que qué es un ambiente virtual. Yo voy a decir, un ambiente virtual no es un ambiente donde hay un repositorio de información, es un ambiente integrado, holístico, donde se planifica muy bien la interacción y la comunicación entre los actores, los recursos, los medios, las imágenes, las simulaciones y los juegos. Por más avances que tengamos en estas tecnologías, la planificación académica, pedagógica y didáctica es fundamental. Y por eso nosotros aquí hablamos de que estos ambientes virtuales de aprendizaje, tienen que tener las 3 I. Entonces, ¿cuáles son esas 3 I? Inteligente, inmersivo e inclusivo. Ustedes dirán, pero Constanza, ¿por qué habla que nosotros? Cuando yo hablo de nosotros es como IESAR, es como UNAR, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ambiente inteligente? Ese ABA inteligente, pues que utiliza tecnologías disruptivas, pero cuando un docente tiene claro el sentido de esa tecnología, que es un recurso didáctico que lo puede llegar a dotar realmente de claridades pedagógicas para acompañar al estudiante. No es cualquier tecnología, es una tecnología que tiene una argumentación de este orden. Lo mismo inmersivo porque activa la experiencia formativa y también creo que fue una pregunta y ya voy a hablar de eso, e inclusivo porque puede manejar diferentes rutas de aprendizaje, porque recuerden que la educación a distancia, la educación virtual es transfronteriza, transterritorial y también es inclusiva y tiene que honrar en su gestión académica este proceso. Entonces, ¿qué quiere decir tener un ambiente inteligente, un ambiente virtual inteligente? Es que podemos utilizar Big Data, Machine Learning, pero lo más importante es que podemos utilizar simuladores remotos, todo lo que pueda hacer para enriquecer ese proceso y acercar al estudiante al conocimiento. Pero aquí quiero decir, frente a la inteligencia de ese ambiente virtual y colocar como ejemplo que nosotros desde la UNAD ya estamos utilizando el proctoring. El proctoring a través de la herramienta Small para poder acompañar al estudiante y monitorear en sus evaluaciones del aprendizaje. Hace algunos años, estoy hablando 10 años, 8 años, nosotros los convocábamos presencialmente para que ellos pudieran hacer sus evaluaciones. Ya no lo hacemos. Nosotros no tenemos ya ese requerimiento para nuestros estudiantes porque tenemos esta herramienta para poder monitorearlos en su proceso cuando tienen pruebas objetivas cerradas. Cuando tienen pruebas objetivas abiertas, que son estudio de casos, por proyectos, por simulación, lo hacemos a través de un conversatorio con los estudiantes para validar pues la identidad de ellos mismos. Igualmente, también utilizamos los asistentes bot para la orientación en procesos académicos con preguntas sencillas, básicas, que perfectamente pueden ser, respondidas por estos asistentes bot.
Ahora, la inmersión. ¿Cómo es un ambiente realmente que le apuesta a que sea la inmersión? Bueno, aquí hay algo muy importante. Primero, el docente tiene que crear, recrear la experiencia formativa. O sea, aquí el docente es tan importante para poder planificar lo que realmente tiene. Aquí viene una mixtura entre todo lo que son las didácticas generales y las didácticas específicas. Entonces, estos ambientes inmersivos, por más que tengan apoyos tecnológicos, tienen que ser ricos en contexto, tienen que ser ricos en darle un valor a la profesión o al objeto de estudio que quieren movilizar a través de estos, digamos, de estos simuladores. Entonces, claro, tenemos laboratorios remotos, laboratorios a través de gamificación, aprendizaje situado. Y ustedes ven aquí cómo nosotros a través del programa de Derecho tenemos la ciudadela jurídica, donde el estudiante puede navegar por múltiples formas para poder apropiar algunos conocimientos. Bien, y voy acá con lo inclusivo. Lo inclusivo, yo les quiero decir que aquí nuestra universidad y las apuestas de realmente de la educación a distancia y virtual es la inclusión, no solamente de raza, no solamente de género, no solamente de nivel socioeconómico, sino también con estudiantes que tienen necesidades especiales. Realmente la inclusión es poder recibirlos a ellos, personas que no tienen algún tipo de movilidad o facilidad de movilidad física, ellos pueden desde sus hogares estudiar y tener un proyecto de vida productivo. Entonces ahí es muy importante este proceso y sí les quiero decir, a manera de ejemplo, en nuestra universidad tenemos en este momento 24 personas ciegas y otras con baja visión. Bueno, para esto tenemos algunos, digamos, algunas tecnologías y software. Tenemos, por ejemplo, JAWS, que lo que hace es ajustar el contraste de color y la ampliación de textos. Y tenemos personas especializadas para acompañar a estas personas. Y aquellos que son sordos, tenemos intérpretes y perfectamente tenemos todo un plan de acción pedagógica para acompañarlos. Voy avanzando rápidamente por el tiempo, pero quiero también compartir con ustedes cómo la gestión de la información para el blockchain híbrido, ¿sí? Entonces, nosotros en este momento como UNAD estamos declarando que la UNAD 4.0 pasó del Internet de la información al Internet del valor para potenciar la gestión académica y administrativa y la universitaria. Hemos tenido múltiples dispositivos. A manera de ejemplo, les puedo decir, tenemos el SI 4.0. ¿Qué es el SI? Es un sistema integrado de información que lo que hace es unir varios software al servicio del estudiante. Y también tenemos Big Data, diferentes mecanismos para la recopilación masiva de la información para que los actores académicos tengan mayor rapidez, mayor productividad en el análisis de la información. Entonces, claro, voy a darles un ejemplo en este sistema integrado de información. Hace como 10 años, 5 años, nuestros docentes tenían todas las notas básicamente en sus computadores. Ahora no, todas las notas están en un concepto que lo llamamos centralizador de calificaciones, que más que incorporar información, me permite a mí como docente estar mirando el desempeño académico de nuestros estudiantes para poder reforzar acompañamientos y para poder realmente ofrecer un mejor servicio. Bien. También estamos muy enfocados en lo que es el microlearning. Así es la tendencia de la educación virtual. Aprendizajes cortos, profundos, operativos, en temas muy específicos. En un curso, en una universidad virtual, perfectamente pueden tener sus cursos en línea y poder también detectar qué temas son los más complejos para los estudiantes. Y en esos temas complejos aplicar el microlearning, que lo que es son pues un aprendizaje micro donde yo puedo hacer refuerzos en temas muy específicos de 7 minutos y poco a poco ir profundizando en unos temas, independiente de lo que es el diseño del sílabus, independiente de lo que es el diseño de la planificación académica. Estaba preguntando a algunos de los usuarios o los que nos están acompañando es escenarios para el desarrollo del componente práctico.
Se usan, por supuesto, los escenarios in situ, claro, los que son presenciales, pero también se está usando todo lo que es los laboratorios remotos, como a través del manejo de la distancia se pueden operar. Cualquier estudiante que esté en cualquier país puede operar un laboratorio remoto. Y también podemos hacer simulaciones con apoyo de las tecnologías de información. Voy a dar rápidamente un ejemplo. La cámara de Gesell es un dispositivo que utilizamos los psicólogos cuando nos estamos formando para poder ahí plantear intervenciones clínicas. Bueno, a nosotros que nos tocó en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y es crear la cámara de Gesell, pero ya simulada, precisamente para poder que cualquier estudiante pueda hacer su intervención con protocolos, con claridades sobre qué se va a lograr. Bueno, yo por tiempo, que ya me queda un minuto, sí quiero hablar de las competencias docentes y un poco ha dicho las referencias bibliográficas al respecto. Mire, de todas las competencias docentes que hemos podido investigar, las que más se requieren en la educación virtual de desarrollo por parte de nuestros queridos docentes son las socioemocionales y también la gestión frente a la gestión organizacional. Este fue un estudio que nosotros en la universidad pudimos aglutinar cuáles eran esas competencias y el docente que está en la virtualidad y allá tiene que ir es a poder diseñar muy bien la mediación pedagógica para aprender a aprender. Entonces hay un componente de orden pedagógico y didáctico, hay otro componente socioafectivo, pero también hay otro componente de innovación, como yo desde el aula virtual puedo hacer innovación, y hay otro componente y es un saber también muy importante que es la competencia tecnológica, que lo habló desde el 2008, mucho antes, la UNESCO y también el Foro Económico, cómo podemos seguir potenciando la alfabetización. Bueno, yo lo que les estoy mostrando aquí al lado derecho es un libro que se los quiero recomendar porque nos están escuchando docentes de diferentes países. Este libro fue un homenaje que le hicimos al maestro García Aretio, que se llama Visiones en Educación, sin barreras ni fronteras. Ahí encontrarán ustedes una gama de experiencias muy importantes para la gestión en la virtualidad, para dónde va la virtualidad. Y un tema que lo hablaba también la doctora Mari Morocho es cómo podemos nosotros para la gestión docente, desde ese horizonte que queremos trabajar, es el trabajo reticular. O sea, cómo en las mismas instituciones podemos crear redes de aprendizaje, pero también cómo entre las instituciones de América Latina, del Caribe, Iberoamérica, podemos realmente construir aprendizajes y convertirnos en unas comunidades de aprendizaje que aprendemos del otro y que también compartimos con el otro. La actualización permanente es una gran apuesta, es un gran desafío para el docente, porque si hay, digamos, una profesión tan importante como la de ser docente, es de actualizarse para toda la vida. También les quiero compartir otro libro muy importante que habla sobre cómo una universidad ha pasado, como la UNAD, ha pasado por las diferentes generaciones, y este título del doctor Jaime Alberto Leal Afanador es el presidente de AIESA, se llama Educación, Virtualidad e Innovación. Es todo un estudio de caso para la consolidación de un modelo de liderazgo en educación incluyente y de calidad, por supuesto, en el marco de la educación virtual. ¿Por qué traigo a colación estos libros? Porque a mí me permite como docente compartir, aprender, y por eso termino con la RIED. La RIED es una revista, es la revista iberoamericana de educación a distancia de la AIESA. Ahí todos los docentes podrán encontrar lo último en investigaciones, lo último en sistematizaciones de experiencia. Entonces, miren, por ejemplo, aquí es de una calidad científica altísima, es de acceso abierto, ustedes pueden perfectamente visitarla y pueden dar, digamos, yo les puedo asegurar la calidad y la garantía que todo lo que ustedes van a leer, primero que todo, tiene que ver con las tendencias y segundo, son resultados de importantes investigaciones. Bueno, yo con esto voy terminando para decir, miren la importancia para dónde vamos nosotros frente a esos retos que nosotros tenemos en la educación virtual.
acceso a Internet, y eso es una responsabilidad muy grande de los gobiernos, de los gobernantes. Segundo, poder trabajar en los marcos normativos. Chile, por la pregunta que escuché, Chile tiene dificultades frente a la comprensión de la educación a distancia porque les están pidiendo que estén acompañadas de universidades tradicionales. Y además, la importancia de tener currículos contextualizados. El currículo es uno solo, ya sea en la educación a distancia o presencial, pero estos currículos tienen que ser armonizados, pueden fácilmente trabajar lo que es la comparabilidad entre los diferentes currículos globales y también un poco la internacionalización. No hemos podido en muchas universidades. Hay unas que vamos más adelante, otras que vamos, digamos, en proceso, y es la movilidad virtual como un dispositivo para la interculturalidad y para movilizar el aprendizaje. Así que yo los invito a que ustedes puedan leer todos estos procesos y que podamos seguir trabajando la reticularidad con los docentes y con el pensamiento pues de América Latina, de Iberoamérica, para poder darle el lugar que se merece a la educación a distancia con calidad. Gracias, Rafael. Muchas gracias a la doctora Constanza, como siempre, brillante participación y sobre todo la invitación que está haciendo para poder tener acceso a esta información que ha sido realizada por expertos y revisada por otro grupo de expertos, lo cual lo hace pues un documento de publicación permanente y de consumo obligatorio de todos nosotros. Quienes estén interesados en estas publicaciones de la RIET, en la presentación está un sitio web y ya lo vamos a compartir también por el chat. De igual forma, Constanza, tienes comentarios y preguntas por el chat. Creo que has resuelto muchos de ellos y bueno, motivado también a otros interesantes respecto al blockchain, que seguramente lo veremos un poco más adelante. Bueno, para continuar y cerrar este primer bloque de participaciones magistrales y poder ya concretar en algunas preguntas, vamos a continuar con Axel Barceló. Axel, ¿ya te encuentras con nosotros? Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Espero ahora no tener ningún inconveniente. Siguiente slide, por favor. Bueno, quiero comenzar con una frase de un columnista del Financial Times que decía que la crisis del COVID, al igual que otros periodos de turbulencia extrema, funciona como un acelerador de la historia. Tendencias que estaban en curso a su propio ritmo se aceleran y llegan antes de lo pensado. Me parece interesante este concepto de acelerador de la historia, ¿no? En nuestro caso, todo lo relacionado a la educación a distancia y a la digitalización es hoy una realidad para millones de alumnos y estudiantes alrededor del mundo. Siguiente slide, por favor. Como se hablaba en la primera presentación, me parece, y era llamativo, el diagnóstico es muy preciso y todos llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? En relación a la situación que tuvimos que atravesar en este contexto de pandemia, en donde en pocos días los colegios y las universidades de todo el mundo tuvieron que cerrar sus puertas y se vieron afectados más de 1.500 millones de estudiantes en 190 países, en más de 190 países. Y no quiero volver a mencionar lo que ya se había dicho en la primera presentación, ¿no? Pero para poner en contexto algunos de los problemas que tuvimos que enfrentar durante la pandemia, el tema de la brecha digital y la baja conectividad, las desigualdades sociales y económicas, la escasa formación de los docentes, la suspensión de las actividades presenciales y el trabajo remoto, el aumento de la deserción, la movilidad internacional suspendida, la falta de contenidos en formatos digitales y los estudiantes sin hábitos de formación online. Todas estas cuestiones fueron obstáculos que tuvimos que ir sorteando a nivel global, a nivel mundial. Siguiente slide, por favor. También, para poder comprender un poco mejor la situación en Argentina, me parece importante hacer referencia a una normativa. Me refiero a la 2641, publicada en el año 2017, que es una normativa que establece que todas las instituciones de educación superior en Argentina tienen que tener validados sus sistemas institucionales de educación a distancia, sus SIED.
Esto significa que algo muy novedoso en el espacio iberoamericano, ¿no?, en relación a los procesos de evaluación de la calidad universitaria. Significa que todas las instituciones universitarias tienen que presentar sus sistemas y hay un organismo regulador que los valida. Que una institución universitaria tenga sus CIET validados significa que sus normas, sus procesos, sus equipos, sus estructuras, sus campus son coherentes y lógicos en relación al proyecto educativo que están presentando. En relación a la pandemia, más del 92% de las instituciones argentinas ya tenían sus sistemas institucionales de educación a distancia validados. Esto significa que pudieron enfrentar la crisis en mejores condiciones y con una estructura bastante definida. Y en Argentina, al igual que en el resto del mundo, sigue la tendencia mundial. En 15 años aproximadamente pasamos de 20.000 alumnos a 185.000 alumnos que estudian de manera digital. Y en el año 2019, más del 10% de los alumnos que se inscribieron a carreras universitarias lo hicieron en carreras a distancia. Siguiente slide. Voy a hacer algunas referencias al caso de nuestra institución, la Fundación Barceló. A partir del año 2019, que se decreta el aislamiento preventivo, empezamos a implementar un plan de continuidad que garantice la continuidad académica y operativa de la institución. Este plan lo tuvimos que implementar en un contexto, obviamente, de absoluta emergencia, volatilidad, donde no salimos a tomar decisiones en lo inmediato, sino que hicimos un seguimiento de lo que era la evolución del contexto, ¿no? Ver cómo reaccionaban las universidades, los colegios, cuáles eran las acciones del gobierno, para poder entender cuáles eran las problemáticas y las necesidades que iban teniendo los estudiantes. Entonces es así que establecimos este plan de continuidad que se basó en 4 pilares fundamentales. Por un lado, mantener la continuidad académica y operativa de la institución. Por otro lado, virtualizar todas las carreras de grado y posgrado y pregrado, la digitalización de todos los procesos de gestión académica y administrativa, y preservar la salud de todos los que integraran la universidad. Todo esto lo hicimos con mucha cautela, con gradualidad, monitoreando la situación interna y externa, con mecanismos personalizados y con mucha comunicación. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Bueno, por un lado, fortaleciendo las plataformas digitales que puedan poder dar soporte a los más de 20.000 alumnos que tenemos en el campus. Por otro lado, se hizo un importante trabajo desde el área de sistemas, trabajando con toda la comunidad de estudiantes, docentes y de personal de la institución para que puedan seguir desarrollando sus actividades de manera remota. Establecimos nuevas regulaciones internas para poder desarrollarnos en estos nuevos entornos. Hubo un importante apoyo y planes de capacitación y de seguimiento a los docentes y alumnos. Se redefinieron los procesos administrativos para poder cumplir con toda la gestión universitaria, y también obviamente las medidas que garanticen la sustentabilidad económica del proyecto educativo. Siguiente slide, por favor. El proceso de virtualización fue uno de los desafíos más importantes que tuvimos. O sea, en pocas semanas tuvimos que migrar todas las actividades académicas que se venían desarrollando de manera presencial y también trasladar a todos los alumnos y docentes al campus institucional. Este fue un proceso muy desafiante, muy complejo, que lo hicimos en etapas y basado en 4 dimensiones que están interrelacionadas unas con otras. La dimensión tecnológica, que tiene que ver con toda la infraestructura para poder mantener más de 1000 aulas virtuales al mismo tiempo. La dimensión técnico-pedagógica, que tiene que ver con la definición de las variables claves, las instancias sincrónicas, asincrónicas, los contenidos, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los alumnos. La dimensión docente, que tiene que ver con todo lo relacionado al plan de capacitación docente para poder brindarle a las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarse en estos entornos que en muchos casos eran novedosos para ellos. Y la dimensión de los alumnos con todo lo relacionado al seguimiento y el acompañamiento de los alumnos para poder trabajar en este campus institucional. Siguiente slide, por favor. Bueno, aprendimos muchas cosas de este proceso de migración. Por un lado, a encontrar oportunidades en la adversidad. Muchas veces los problemas son una oportunidad de mejora.
También aprendimos que para poder asignar el trabajo y los recursos de manera eficiente es muy importante poder dimensionar la complejidad del tema y a partir de ahí poder asignar prioridades. También a identificar los procesos críticos y establecer todos los mecanismos para garantizar que esos procesos críticos se estén llevando adelante. También siempre a la hora de tomar decisiones privilegiamos lo colectivo por sobre lo individual. Cuando atendíamos lo individual esto nos generaba cuellos de botella y muchas veces perder el foco. También entendimos que si no se comunica se generan espacios que otras personas van a llenar con rumores, van a llenar con dudas, con incertidumbres, con miedos. Entonces es muy importante comunicar cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Todo esto genera confianza en el equipo. También que no se puede pensar en lo físico y en lo digital como mundos separados. Y también que hay que hacer inversiones que hoy hay que hacerlas de manera rápida para el día de mañana poder reducir ciertos costos. Siguiente slide. En relación a lo que mencionaba en un comienzo, con esto de la aceleración de la historia, las tendencias, ¿no? Quiero mencionar algunas de ellas que veo. En relación al proceso educativo, bueno, estamos avanzando hacia un modelo mucho más centrado en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza. Un modelo donde prime la autonomía del alumno. El contexto que estamos atravesando nos hizo salir de esta lógica de la presencialidad y empezar a pensar en diseños curriculares más flexibles, diseños curriculares diseñados por el alumno a medida. También, hoy por hoy no se está poniendo tanto el acento en lo que es en los contenidos y en el conocimiento, sino más que nada en la gestión creativa de este conocimiento. También en relación a la investigación, a través de la pandemia pudimos identificar cómo se aceleraron muchos de los procesos que se venían dando en relación a la forma de hacer y de publicar investigación. Y con esto me refiero al paradigma de la ciencia abierta, ¿no? Que es esto del libre intercambio de la información. Me parece que algo que sucedió durante la pandemia es un incremento considerable de la articulación entre las instituciones y entre los científicos para poder compartir información científica. Y hoy estamos viendo una aceleración en el proceso de intercambio sin precedentes en la historia de la ciencia. Así que el paradigma de la ciencia abierta, gracias a las tecnologías, las herramientas tecnológicas que permiten compartir la información, es algo muy atractivo e interesante para las instituciones de educación superior. También la vinculación con el medio, lo decían en una de las presentaciones, hoy se evidenció mucho más la necesidad de vincular las universidades con la empresa, y que esta articulación solo se puede evidenciar mediante proyectos concretos que generen impacto en la sociedad. Y también es muy importante, como se había mencionado anteriormente, que el Estado promueva esta articulación a través de las distintas políticas. También lo que pudimos observar en este contexto de pandemia es cómo la internacionalización permitió nuevos mecanismos de cooperación y de vinculación internacional que permiten un mayor alcance de nuestras instituciones, ¿no? Todo lo que es las estrategias de internacionalización en línea permiten un proceso de democratización de oportunidades. Esto significa que estudiantes de distintas partes del mundo, con distintas condiciones socioeconómicas, actualmente pueden acceder a experiencias multiculturales, internacionales, sin tener que recurrir a los costos económicos que tenía anteriormente la clásica movilidad estudiantil, ¿no? Estas son algunas de las tendencias. Siguiente slide, por favor. Y en relación hacia dónde va la educación, y voy a hablar en lo particular desde nuestra organización y en general del sistema universitario, estamos avanzando hacia una educación mucho más tangible, accesible e interactiva, a un modelo multimodal, donde no solamente esté lo virtual y lo presencial, o lo híbrido, sino que todos los distintos modelos convivan en un mismo entorno, en donde tengas clases sincrónicas, asincrónicas, virtual, presencial, y en donde el alumno tenga un menú de opciones en donde pueda ir eligiendo, sin límites físicos, donde se pueda aprender en todas partes, una enseñanza más diversificada e inclusiva, una formación a medida, donde el alumno diseñe sus propios recorridos académicos en función de sus necesidades, sus gustos, sus posibilidades.
también la utilización de los teléfonos celulares, el potencial de los celulares como herramientas de comunicación, de aprendizaje, de seguimiento de los alumnos. Y lo que decíamos en algún momento también, diseños curriculares menos rígidos. Hoy las tecnologías de la información permiten la flexibilidad curricular, diversidad de formas de alcanzar los objetivos de aprendizaje y de adquirir las competencias. Bueno, siguiente slide, y para ir finalizando y cumpliendo un poco con los tiempos, nada, esta pregunta, que es la pregunta disparador de la mayor parte de los eventos y los congresos de educación, ¿no? ¿Cómo será la educación post-pandemia? En los distintos encuentros en los que estuve participando, la verdad que no hay una respuesta única, pero en donde me parece que todos nos ponemos de acuerdo es que después de esta crisis que hemos atravesado, tenemos que buscar una educación que sea superadora a la que había previamente a la pandemia. Me parece que el tiempo que estamos viviendo en la actualidad es la realidad que vamos a vivir en un futuro, y por eso es muy importante que las instituciones de educación superior aprovechemos este proceso para avanzar en una verdadera digitalización y transformación tecnológica de nuestras organizaciones. Tenemos que avanzar hacia una educación más inclusiva y acorde a las necesidades que estamos viviendo. Así que bueno, siguiente slide, por favor. Esto, para terminar, simplemente agradecer, y obviamente quedo a disposición para cualquier pregunta y para abrir el debate sobre cualquiera de estos temas. Muchas gracias, Axel, por esta última disertación de este primer bloque, y el cual ha sido muy ilustrativo, sobre todo a través del plan de continuidad académica, del cual tenemos una pregunta que la vamos a compartir en unos minutos. Pues bueno, para solventar algunos cuestionamientos que están haciendo por el chat, les informamos que al finalizar esta actividad vamos a compartir un enlace para que puedan descargar una constancia digital de participación completamente gratuita de esta actividad. Se va a compartir al final, así que por favor estén todos atentos. También se están compartiendo por el chat los enlaces de los perfiles de redes sociales de nuestros speakers, así que por favor estén atentos también para que puedan pues, sencillamente seguirlos a través de las redes sociales. Así que bueno, para ir continuando con este cierre, producto justamente de las presentaciones iniciales, tenemos algunas preguntas. En principio, Mari Morocho, quien aperturó justamente esta actividad con el tema perspectivas y tendencias en la educación superior en línea, nos mostró una cantidad importante de elementos, la reestructuración del modelo pedagógico, en el cual hizo mucho énfasis, la capacitación e información de las IES, instituciones de educación superior, la cooperación interinstitucional, innovaciones tecnológicas, alianzas regionales y demás. De todo lo que comentó, por cierto, como una guía de muy fácil entendimiento y como un modelo y como parte de un gran modelo de lo cual podemos tomar algunas consideraciones para poder hacer de la educación superior en línea algo mucho más asequible, amigable y sobre todo cercano a las organizaciones, tenemos una pregunta y por favor le vamos a pedir a los speakers que puedan cada uno tener de 2 a 3 minutos para poder responderla. Y tiene que ver con la movilidad. ¿Cómo es y cómo será la movilidad virtual en la región? ¿Qué experiencia tenemos al respecto? Adelante, Mari. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Creo que ese ha sido un punto común entre la exposición de Axel, de Constanza, en donde vemos la necesidad imperante de desarrollo de movilidad virtual. Sin lugar a duda, concebíamos antes de pandemia la movilidad presencial como uno de los elementos fundamentales a través del desarrollo de proyectos de investigación, a través de la interacción entre nuestros propios investigadores, estudiantes y también entre la interacción curricular de nuestros estudiantes. Sin embargo, esta debilidad marcada con fuerza en la región es de necesidad imperante para lo que marca el futuro de la educación superior en línea. En ese sentido, tenemos un llamado especial en donde hemos venido trabajando y está también un enlace específico con la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, está la UDUAL, quienes confluyeron la semana anterior en el marco del segundo seminario de calidad en educación virtual, y en donde en este entorno, conjuntamente con CALED, estamos empeñados en desarrollar efectos reales de lo que es la movilidad virtual.
¿Cuáles son las condiciones preliminares con las que debemos contar? Y que el doctor Escalante, en el marco de estos análisis, nos comentaba inclusive la dificultad que se ha tenido para armonizar nuestros sistemas educativos a través de la normativa y de las leyes y los reglamentos propios en la región. Hemos visto también esfuerzos por parte de UNESCO y ESAL, en donde cada uno de estas necesidades o requerimientos pues forman parte de otro de los actores que comentaba en mi exposición como un actor fundamental, el Estado. No pueden verse ausentes las instituciones del Estado y a través de ese propio enfoque al desarrollo de esas propias normativas que permitan la movilidad. Sin embargo, frente a las dificultades, ¿cuáles eran los enlaces que planteábamos conjuntamente con la doctora Badía, por ejemplo, en que podamos hacer una interacción específica entre instituciones, en donde nuestras propias instituciones reconozcan esta movilidad por parte de nuestras carreras, en donde podamos establecer un reconocimiento de créditos propios entre una institución y otra? Sin embargo, tenemos también aquí que mirar ya efectos y ejemplos paralelos en donde con el doctor Cervantes, otro de nuestros expertos también presentes en la sesión de la semana anterior, analizábamos este punto también como otra de las debilidades y de los puntos más densos a trabajar. ¿Qué pasa con aquellas universidades que establecen un reto mayor de una movilidad entre continentes? Pues este análisis de créditos, este análisis de nuestras mallas curriculares están trabajadas en ese concepto a nivel latinoamericano para hacer frente a un contexto mundial, pero hay una fase inicial. Por lo tanto, nuestro llamado y nuestro trabajo está primero en América Latina, en donde podamos establecer entre nuestras propias instituciones estos entornos de cooperación, de intercambio y de movilidad que permita el desarrollo de conocimientos. Hemos visto ya varios ejemplos en el tema de pandemia, el desarrollo de clases espejo, en donde los profesores de una universidad y otra colaboraron para marcar este nivel de competencias diferente, pero sin lugar a duda tenemos un gran reto en donde las organizaciones que estamos aquí, el CREAD a través de ese marco también regional, a través de AYESAD, a través de CALED, la UDUAL, el propio UNESCO y ESAL, estamos llamados para poder trabajar conjuntamente en esa armonización del Estado, las instituciones y dentro de nuestra propia reformulación de nuestros currículos para marcar esta movilidad internacional dentro del contexto virtual. Muchas gracias. María, aprovechando la pregunta y para ampliar un poco más el rango justamente de atención de tu respuesta, en el caso de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la cual formas parte, ¿qué están haciendo hoy en día en temas de movilidad? Nosotros estamos marcados primero en un enfoque de apoyo también a la Organización de Estados Iberoamericanos. Hemos trabajado en el desarrollo de esta normativa o de este manual que permite también el establecer la movilidad virtual con varios enfoques de prácticas. Pero hemos empezado también a través del Vicerrectorado de Modalidad a Distancia a analizar nuestros propios currículos para que podamos establecer este vínculo conjunto con otras instituciones en el marco de este entorno de virtualización, en donde en primer lugar también llamado a esta internacionalización del propio currículo, nos marque paralelamente un desarrollo propio de lo que es la movilidad virtual dentro de nuestra modalidad propiamente, modalidad a distancia, que nosotros la tenemos marcada dentro de esa línea. Y ahí está el enfoque y el apoyo sobre todo de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia para que podamos establecer entre nuestras propias instituciones, entre los miembros de nuestra asociación, estos vínculos de cooperación y que puedan marcar ya una relación entre carreras como economía, por ejemplo, derecho, la propia carrera de derecho que también está en un proceso ya de acreditación y que marca un referente nacional y que también dentro de este contexto estamos enfocando como una de las primeras universidades de las carreras dentro de derecho para que puedan ser acreditadas a nivel internacional. Aquí se suma, y ya la doctora Badía también nos comentará, la carrera de Administración de Empresas dentro de la UNAD, que también se encuentra acreditada ya a nivel de su estado a través del CNA, en donde puedan marcar conjuntamente con la UNAM de México, en donde la carrera de Derecho, estamos marcando y siendo pioneras en este concepto de alcanzar un sello de calidad a nivel internacional. Y a través de este reconocimiento del sello CALOS virtual, podamos obtener luego una interacción de movilidad,
en donde las primeras acciones vienen por el enfoque primero del reconocimiento de elementos de calidad comunes en la región, en donde interaccionamos 3 países en este momento, Colombia, México y Ecuador, y en donde paulatinamente entre nuestras carreras y entre este reconocimiento de calidad de elementos internacionales podamos llevar a una segunda fase a elementos de movilidad entre nuestras propias carreras acreditadas. Bueno, le deseamos todo el éxito en la gestión de acreditación de las carreras. Eso va a ser muy importante y marca un precedente. También invita al resto de las instituciones a optar justamente por el camino de la acreditación y el reconocimiento de calidad. Espero que tanto a la UTPL como a la UNAD pues, les vaya muy bien en este camino de la acreditación de los programas. Además, bueno, obviamente el prestigio institucional que tienen sus organizaciones. Continuamos ahora con muchas gracias, Mari, por esta primera respuesta. Continuamos con la doctora Constanza. Bueno, pues comenzó su disertación compartiendo información el Horizon Report o el informe Horizon, que invitamos a todos que lo puedan ver, que puedan tener acceso, obviamente, al informe en su versión en inglés y posterior en su versión en español, que cada año comparte las tendencias en los cuales justamente el mundo está yendo. Muchas gracias por la definición de entornos virtuales de aprendizaje, los ambientes virtuales de aprendizaje. Creo que eso es algo que no podemos descartar nunca, sobre todo en cómo se ha actualizado este concepto en cuanto a la práctica. Las 3 sí nos parecieron realmente extraordinarias, pero abordó el tema del blockchain, el microlearning y los escenarios a través de simuladores y obviamente laboratorios. La pregunta es, se habla poco del blockchain y educación. Hay poca información, en español sobre todo, para lo cual se puede consultar. Según la experiencia que usted pudo compartir, ¿cuál es ese impacto del blockchain que actualmente tiene justamente en la educación? Adelante, por favor. Ya. ¿Me escuchas, verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, yo voy a abordarte esta primera y voy también a comentarte lo de internacionalización porque me parece que es importante que podamos compartir esto. Mire, no solamente lo que es blockchain, Big Data, esto nosotros lo estamos incorporando desde la UNAD 4.0. Nosotros hemos pasado desde el 2.0, 3.0, 4.0. Y lo que ha permitido esto, y está permitiendo, porque en este momento estamos en proceso de apropiación, es que nuestros docentes se dediquen a lo importante. Entonces, todo lo que es la analítica de datos en un, digamos, universo tan grande como es nuestra universidad, donde hay tantos estudiantes, esto lo que nos permite es mirar comportamiento de los estudiantes, por decir algo, y eso lo hablábamos en el segundo seminario de calidad la semana pasada, es cómo nosotros a través de todos estos dispositivos podemos mirar los comportamientos de los estudiantes cuando entran a los ambientes virtuales, cuáles son los horarios de su preferencia, y esto permite realmente que nosotros podamos movilizar acciones y estrategias al servicio del estudiante. Entonces miren que aquí para mí, todos estos elementos que tú has mencionado son un medio, no son el fin, son un medio para poder tomar decisiones, son un medio para movilizar estrategias de orden académico y de orden, por supuesto, pedagógico y didáctico. En ningún momento son un fin, pero son una gran ayuda para las universidades que ya están, digamos, repuntando y utilizando las TIC, porque vamos a encontrar esas que yo decía escépticas, que realmente todavía no lo están, y eso es completamente normal, todo tiene una trayectoria, pero hay otras que están muy adelantadas y que tienen que incorporar. Pero lo que yo quiero decir es que para nosotros es facilitación de procesos, facilitación de toma de decisiones y facilitación también en el rol del docente, Rafael. Muchas gracias. Bueno, y si me permites, es lo de la internacionalización, que sí me parece importante, algo muy corto. Es que nosotros tenemos unas experiencias muy importantes con 2 categorías que quiero compartir. Primero, lo que es la comparabilidad de los currículos. Nosotros en este momento estamos haciendo con UNAD Florida, en todo lo que es doctorado y maestría, la comparabilidad de los currículos de la UNAD Florida en diferentes continentes.
Y precisamente miramos la comparabilidad y la compatibilidad y hemos creado unos instrumentos para mirar la denominación del programa, las rutas de investigación, también las rutas del componente práctico, las titulaciones. Y eso hace que nuestros currículos se fortalezcan cuando uno mira más allá y, por supuesto, cómo se articulan con los sectores productivos. Básicamente era eso. Muchas gracias. En el caso justamente de la doctora Constanza, que nos ha motivado a todos a curiosear un poco más sobre la analítica y el aprendizaje. La ciencia de datos en educación para tomar decisiones ya no basadas en supuestos, sino en evidencia prácticamente científica, ¿no? Los datos que se van recogiendo a través, pues, de los diferentes dispositivos. Es un gran ejemplo de LUNAT, que se comparte con el UNAT 4.0, me parece que es una forma de poder hablar y generar un precedente para el resto de las organizaciones, ¿verdad? Felicitaciones y espero que todos esos aprendizajes también, ustedes son muy gentiles en compartirlos y motiven a quienes no lo han hecho por ahora a aprender sobre esto, pero sobre todo hacerlo y ponerlo en práctica en sus respectivas organizaciones. Muchas gracias por esta respuesta, Constanza. Y continuamos con una pregunta para Axel Barceló, por favor. Muy interesante el plan de continuidad académica. Yo creo que en situaciones de emergencia la improvisación ha cobrado un protagonismo importante y en la medida que ya 2 años o casi 2 años después de toda este aislamiento social producto de la pandemia, sí hemos aprendido mucho. Las universidades presenciales, las universidades en línea y las universidades que trabajan también desde el punto de vista multimodal. Y nos hemos dado cuenta que justamente hay que evitar ante toda costa esa improvisación. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de profesionales, de qué áreas del conocimiento participaron en el diseño y también en la implementación justamente de ese plan de continuidad académica que ustedes nos han mostrado en su disertación? Adelante, por favor. Obviamente, todos los profesionales ligados a la educación, ¿no?, tuvieron un rol protagónico en el armado del plan de continuidad, todas las autoridades de la estructura jerárquica de la organización, secretarios universitarios, secretarios académicos, pero muy vinculado a los directores de las carreras. Y quiero hacer hincapié en que nosotros estamos orientados al área de la salud, ¿no?, un ámbito bastante conservador, donde generalmente las carreras tienen un componente de actividades prácticas muy importante y donde había bastante reticencia o pruritos a la hora de incorporar ciertas metodologías o incorporar ciertas herramientas en lo que es la educación virtual, ¿no? Y creo que este proceso por el cual estuvimos atravesando permitió acelerar y de alguna manera aprobar muchas de estas herramientas, mecanismos, modalidades que hasta hace unos años atrás había mucha resistencia, ¿no? Así que todo este plan de continuidad, volviendo un poco a tu pregunta, Rafael, fue trabajado con las autoridades internas y con mucha articulación del sistema universitario en su conjunto, ¿no? Esto también lo quiero destacar, me parece que algo que se logró, y sobre todo gracias a las tecnologías como la que estamos utilizando actualmente, el Zoom, ¿no?, permitió una convivencia y una articulación mucho más frecuente entre todas las universidades del sistema, ¿no? Quizás antes se tenían que hacer eventos, encuentros esporádicos, y a partir de ahora logramos tener una comunicación mucho más fluida que nos permitió tomar muchas decisiones en lo que respecta a nosotros, relacionadas sobre cómo poder adquirir las competencias en estos nuevos entornos digitales, ¿no? Bueno, para todos los que estamos en este panel, seguramente somos sensibles a lo que hoy en día se sabe y se está haciendo en torno a la enseñanza de las ciencias de la salud y la virtualidad. Los sistemas educativos en Latinoamérica, por ahora, tienen una postura bastante fuerte y radical respecto a la enseñanza virtual, justamente de temas como la medicina, por ejemplo. Y entra en el debate qué es presencial, qué puede ser virtual, qué ocurre con los laboratorios y demás. Y bueno, hay un gran reto justamente para todos nosotros
en poder transitar por ese camino y poder sobre todo compartir experiencias muy positivas que en otras partes del mundo también se están haciendo, pero no solamente en otras partes. En Latinoamérica ya hay experiencias interesantes que rompen algunos esquemas y obviamente paradigmas. Y para cerrar este panel, pues vamos a responder una pregunta cuya respuesta va a motivarnos a ser todos más protagonistas de la Conferencia Mundial de Educación Superior que está a nada de desarrollarse. Estamos a muy pocos meses. Es más, estamos a un par de meses de que podamos ser parte de la misma. ¿Cuál es el gran reto para ustedes, según su apreciación, cuál es el gran reto de la educación superior en línea? ¿Y qué están ustedes viendo o haciendo desde sus respectivas organizaciones? Aquí lo dejamos de manera abierta para el que quiera participar y escuchar, por supuesto, a los tres speakers invitados de esta sesión. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, adelante Constanza. Yo siempre ya iba en intervención una, así que adelante Constanza. No, es algo muy corto que yo creo que para mí hay un reto integrado y el reto es integrar lo normativo a nivel no solamente de cada país, porque hay muchos países que tienen que aún defender de manera prioritaria la normatividad para que puedan tener validez sus programas a distancia y virtuales. Lo segundo, el gran reto que yo digo integrado es la formación docente. Es decir, la educación es una sola, pero igual la educación virtual requiere de unos saberes y unos conocimientos que son propios y que deben en cada institución fortalecer, que va mucho más allá de la tecnología, sino también hay saberes de orden pedagógico, de orden didáctico y del uso de la tecnología. Entonces, y también un poco todo lo que es a nivel de gobiernos, todo lo que es la conectividad para poder facilitar la inclusión educativa. Por eso hablaba de retos integradores. Muchas gracias, Constanza. Adelante, María. Bueno, dentro de la presentación que planteaba, efectivamente planteaba un reto mayor, del que se derivan varios subretos, si podemos llamarlo de esa manera, pero el reto mayor es esa sinergia y el fortalecimiento de la interacción entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Sin lugar a duda, hemos cambiado de un momento de pandemia hacia una post-pandemia y un momento en el que nos estamos encontrando en este momento que cambia totalmente el entorno de nuestros sistemas educativos, en donde el Estado tiene un llamado obligatorio de atender a las instituciones de educación superior con elementos de calidad. Por lo tanto, este desarrollo de las políticas, de las normas, de los reglamentos que amparen realmente a una educación de calidad, a una oferta educativa de calidad en modalidad en línea, es totalmente imperante. En ese desarrollo tenemos también de igual manera el enfoque establecido propiamente para las instituciones de educación superior. ¿Qué pasa con las mismas? Pero paralelamente en ese desarrollo prioritario que han tenido las instituciones de educación superior está el Estado nuevamente como sinergia. Luego de la imposición de las normas, de los reglamentos, está el concepto de evaluación. ¿Y cómo vamos a evaluar cuando no existen las condiciones propias del Estado mismo para ofertar condiciones de telecomunicación formal dentro del concepto de conectividad y de acceso a las instituciones y a la sociedad en su conjunto? Evaluamos a las instituciones de educación superior con elementos de que tengan el acceso correspondiente para los estudiantes y a su vez nos preguntamos qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a condiciones normales de conectividad, que han tenido que en este marco de pandemia viajar durante horas para poder tener una conexión y que les permita establecer esta relación de nexo con sus estudios diarios. Por lo tanto, hay un reto muy fuerte por parte del Estado que se suma, por supuesto, al desarrollo universitario, que es este énfasis del proceso de política pública dentro del concepto de telecomunicación en soporte para la educación. Y en este mismo concepto estará un gran reto de la formación de nuestros docentes, de esa interacción, de sumar la innovación educativa para dar respuesta también a nuestros currículos pertinentes.
¿Qué pasa con la pertinencia en este momento de nuestros currículos para una sociedad totalmente diferente? La sociedad es en el marco totalmente disruptiva de un momento antes de pandemia, al momento de pandemia y post pandemia. Por lo tanto, las instituciones tienen un gran reto de dar respuesta a una sociedad totalmente diferente en el concepto ambiental, social, político, económico, que sin lugar a duda enmarcará un desarrollo también económico, social y humano diferente en nuestros entornos educativos. Muchas gracias, Mari. Muy completa la respuesta, igual que la doctora Constanza. Y para finalizar, bueno, tenemos aquí a Axel, por favor. Háblanos un poquito sobre los retos. Adelante. Sí, coincido en lo macro, y también hice en la presentación la referencia a lo que era el sistema universitario argentino en cuanto a la validación de los sistemas institucionales de educación a distancia. Me parece que establecer los lineamientos y los criterios de calidad, eso da garantías del sistema, ¿no? Me parece como un elemento fundamental. Y en nuestro caso particular, y haciendo referencia a las carreras en ciencias de la salud, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra organización es el desarrollo de las actividades prácticas, ¿no? Y cómo desde la virtualidad podemos desarrollar las actividades prácticas y cubrir estas necesidades dando garantías de que se pueda adquirir el aprendizaje y adquirir las competencias, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos que tenemos internamente y en donde desarrollamos un modelo, sobre todo en carreras como medicina o enfermería, que tienen este alto componente de actividades prácticas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 speakers invitados. Ha sido una jornada increíble. Hemos tenido a Mari Morocho, a Axel Barceló y a Constanza Badía, personas que han compartido de una manera muy abierta y muy franca lo que están haciendo, y eso es algo realmente increíble. Además de las investigaciones, compartir lo que están haciendo es algo realmente extraordinario. Y para finalizar este panel y poder tener acceso después al contenido que se va a seguir compartiendo, como lo comentamos al inicio, vamos a darle el pase a doctor Alberto Bejarano, nuestro vicerrector académico. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias nuevamente. Totalmente agradecido a este selecto panel de 3 expertos que, más allá de marcos teóricos, nos comparten vivencias, nos comparten experiencias, nos comparten la forma en que pues hemos tenido que enfrentar para poder desarrollar una educación a distancia en Latinoamérica, cuando no todas las instituciones estaban preparadas para poderlo realizar. Y en ese marco, cada uno de los expositores han compartido los elementos que han considerado más relevantes. La doctora Morocho nos señalaba sobre la importancia de la innovación que se ha tenido que echar mano, digamos, la necesidad de tener ese marco común de criterios para la calidad, ¿no? Y el avanzar hacia un currículo internacional. Por otro lado, la doctora Constanza Badía fue muy clara en mostrar esas trayectorias y horizontes del aula virtual con su modelo 3IN, y que ya es toda una provocación para un diálogo mucho más fructífero. Muchísimas gracias realmente para picarnos el diente y darnos una bibliografía sugerente que podemos revisar, porque los que estamos en educación sabemos que si algo hacemos es nunca dejar de aprender para seguir aplicando. Y pues Axel, con una forma muy vivencial, mostrándonos cómo se tuvieron que, digamos, sobreponer a lo que él llamó obstáculos para, con mucha innovación, adecuación de sistemas, y basándose en la experiencia en Argentina que se tenía de los sistemas institucionales de educación a distancias ya validados, remontar una realidad que sigue siendo desafiante por todos los temas que hemos visto, porque las desigualdades no desaparecen de un día a otro en el mundo, y siempre habrá otra forma en que tengamos que trabajar, pero eso es lo grande de la educación, que al final hay una persona que con nuestro trabajo
con nuestra dedicación, va a poder impulsar su vida, va a poder impulsar su desarrollo. De parte en representación de nuestro rector, el maestro David Stoffenmacher, nuestro reconocimiento a los panelistas y a los más de 130 participantes que están a través de las líneas tecnológicas recibiendo este conocimiento de ustedes. Muy grato y eternamente agradecido. Muchas gracias al doctor Alberto Bejarano por apoyarnos también en el diseño y en el concepto de esta actividad, la cual la hemos desarrollado pues gracias a la participación de nuestros speakers invitados. Muchas gracias Mari, muchas gracias Constanza, muchas gracias Axel por siempre estar y por desde sus respectivas organizaciones y proyectos nos impulsan al resto de la región pues a continuar compartiendo en este tipo de actividades. Por favor, le pedimos a los moderadores compartir por el chat el enlace para poder descargar la constancia digital de participación como un gesto por parte de la organización de esta actividad, para que todos ustedes tengan un respaldo por estas casi ya 2 horas de actividad. Bueno, pues vamos entonces a cerrar formalmente esta actividad. Mari, muchísimas gracias, un cariño desde todo el mundo hasta Loja, hasta el Ecuador. Es una alegría verte virtual, presencial y poder construir contigo. Muchísimas gracias, Rafael. Nada más agradecerles a UTEL, Constanza, también el cariño especial, también hasta Axel, y pues en ese marco de colaboración estamos siempre a la orden desde CALED para seguir interaccionando y apoyando el desarrollo de la educación a distancia y en línea de calidad. Muchas gracias. Bueno, de la misma manera, Constanza, muchas gracias por tu participación y por siempre ser un punto de encuentro de diferentes personas, organizaciones, voluntades y demás. Qué bueno que en este marco de las actividades previas a la Conferencia Mundial de Educación Superior podamos contar contigo, y qué bueno la semana pasada que estuvimos en tu evento, en el evento organizado por la UNAD, pues también presenciar a la UNESCO, a la OEI y a demás organizaciones que están haciendo cosas brillantes en torno a la educación. Gracias, Constanza. A ti muchísimas gracias, Rafael. A tu rector le envías, por favor, un saludo muy especial y seguiremos juntos como América Latina, como Iberoamérica, investigando y trabajando por la educación virtual. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, pues a Axel por tu participación, y nos envías, por favor, un cordial saludo al doctor Barceló con la admiración de siempre por parte pues, de las actividades que se impulsaban desde el CREA desde hace muchísimo tiempo, sirviendo como un faro y como una guía para muchos de los que también hemos aprendido de ustedes. Gracias, Axel. Muchas gracias, Rafael. Se le han mandado los saludos y muchísimas gracias por este espacio. Sumamente interesante las presentaciones. Buenísimo, entonces, pues muchas gracias a todos. Por favor, compartan el enlace de participación para que puedan descargar su respectiva constancia. Invitamos a activar su cámara a los que quieran y puedan para poder retratar el momento y de esta manera pues compartirlo a través por las plataformas digitales. Equipo de moderadores, adelante por favor con las capturas de pantalla respectivas y también con la parte final, con música y demás. Adelante por favor. Muchas gracias a todos y bendiciones.